Redis está en boca de todos. Cual sea el proyecto, siempre hay una instancia de Reddit en su arquitectura. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es tan bueno? Ahora te lo revelo todo. Bien. Redis es una base de datos, y en la forma que se utiliza es la razón de por qué sea tan incomparable. Es una base de datos basada en caché. Caché es una forma de almacenamiento. Esta se mantiene en memoria y es de acceso rápido. Redis es súper simple, y dentro de los próximos minutos aprenderás todo lo necesario para dominarlo. Para comenzar, Redis utiliza funciones y llaves para almacenar y extraer datos, y se vería de esta forma, siendo set la función de asignación. En unos momentos lo explico de forma más detallada. Country sería nuestra llave, la cual utilizamos como identificador de los datos que queremos almacenar. Luego Chile corresponde al valor, el contenido o la data. Entonces decimos, Redis almacena Chile en la llave Country. ¡Súper! De esta forma funciona Redis. Ok, aún nos faltan dos cositas que explicar. Volvamos. La primera es, ¿cómo extraer u obtener los valores almacenados en estas llaves? Y la otra más importante, ¿qué es una función? Vamos con lo primero. Utilizamos la función get sobre la llave country para la extracción del dato. Esta es la estructura básica, función, llave y valor. Atentos. Ahora les voy a explicar la parte más importante de Redis. Redis puede almacenar distintos tipos de datos. De los más comunes están string, hash, linked list y JSON. Pero espera, recordemos las funciones que utilizamos la vez pasada, set y get. Y si ya lo descubriste, ¡exacto! Cada tipo de dato tiene una función de asignación y extracción. Te recomiendo visitar el sitio web de Redis y consultar qué otros tipos de datos existen. Bien, ya que entendimos todo lo básico, vamos por algo más avanzado. ¿Recuerdas que es una base de datos de caché? Bien. La información no debería ser 100% persistente, sino de otra forma aparecería cualquier otra base de datos tradicional, en cierto sentido. Por eso Redis nos da herramientas para controlar este problema. Volvamos a un ejemplo anterior, este en específico. Atentos, esta parte es muy importante. Quiero que entendamos el concepto de los argumentos. Todos los argumentos son opcionales. Vamos con la primera fila. Estos argumentos corresponden al tiempo de expiración, en segundos, milisegundos, unix o timestamp, que sería una fecha específica. Solo puede haber una a la vez. Se debe especificar el argumento y su valor. Tenemos 60 segundos, luego 60.000 milisegundos, y las últimas dos son fechas que van a expirar el primer día de 2026. ¡Increíble! Vamos por las siguientes. Al igual que la anterior, solo se puede usar uno de estos dos argumentos. NX dice que solo asignará al valor Chile a la llave si esta no existe. Al contrario, XX asignará el valor solamente si existe la llave. Sencillo y según las necesidades del negocio. Y finalmente get retorna el valor anterior de la llave. Si esta no tiene, retorna nil. Ya podrás imaginarte las combinaciones. Revisemos estos ejemplos. Si tienes ganas de participar, pausa el video y reflexiona qué es lo que hacen cada uno de estos ejemplos. Bien, analicemos el primer ejemplo. El valor Chile es almacenada en la llave country, el cual expirará en 280 segundos. Además, solo permitirá el almacenado si la variable no existe anteriormente. El segundo, almacena el valor CLP en la llave currency, la cual expirará en 18.000 milisegundos. Además, solo permitirá su almacenamiento si existe anteriormente y finalmente retornará el valor anterior. El tercero almacena la variable 2025 en la llave year, la cual expirará el 1 de 2026. Y el último ejemplo, almacena el valor coding minus dev en la llave channel si no existe anteriormente. Si lo lograste, te felicito. Redis mejora enormemente la velocidad de respuesta. Además, baja en una gran cantidad la carga que mantiene la base de datos. Ahora estás informado y puedes compartir tus ideas con tu compañero coder. Te recomiendo aprender el patrón strategy. Mejora tu código, manténlo limpio y ordenado. Suscríbete, tu ayuda es mi motivación. ¡Saludos!